vamos a hablar un poquito sobre teclados mecánicos, pero no los típicos comerciales, sino teclados mecánicos custom, preferiblemente de proyectos open source. Hay un montón de proyectos que se hacen con KiCad hoy en día y puedes pedir la placa china, te lo montas tú mismo, están súper bien. Vamos a ver las ventajas que tiene respecto a los teclados de membrana, sobre todo desde el tema de la salud. Y vamos a ver cómo se programan, cómo podéis crear vuestro propio teclado y programarlo para que funcione como queráis. Bueno, antes de nada, entender un poco la diferencia entre un teclado de membrana y un teclado mecánico. La mayor diferencia está en el switch, en el interruptor. Digamos que en el teclado de membrana tiene como una membrana de goma con una pequeña superficie que es la que hace contacto, la que cierra el circuito y la que marca la pulsación de la tecla. En cambio, en el teclado mecánico lo que tenemos son dos láminas de cobre que cuando el pulsador baja, las láminas se tocan y cierra el circuito. ¿Por qué el mecánico es mejor? Porque si os fijáis, la pulsación de la tecla del mecánico se produce a mitad de recorrido. O sea, no tienes que llegar hasta el fondo para que se haga la pulsación de la tecla. En cambio, en el de membrana sí. ¿Qué ocurre con esto? Que nos acostumbramos a pulsar siempre hasta el fondo del teclado. Y lo que ocurre es que cuando hacemos fuerza con nuestras manos y llegamos al fondo, en el fondo se topa con un muro. Y esa fuerza que hemos hecho rebota y acaba acumulándose sobre todo en las articulaciones. Yo, por ejemplo, en mi caso, después de muchos años desarrollando con teclados de mierda, pues me empezaron a doler las manos, las muñecas, que lo pude solucionar con un reposamuñecas, pero también las manos, me dolían las manos. Cuando tenía que abrir un bote en mi casa, sufría. Y ahí fue cuando descubrí los teclados mecánicos y a día de hoy pues no tengo problemas. Esto a priori no es algo que te va a dar problemas en 5 o 10 años, a lo mejor no te da problemas en toda la vida dependiendo de cada persona, pero por ejemplo si habláis con personas que trabajan en los bancos, que han trabajado 20 o 25 años con un teclado súper duro, seguro que os van a decir de que les duelen las manos y que tienen problemas. Los teclados de membrana pues se ven algo así feucho. Cada fabricante pues desarrolla el teclado como le venga mejor. Y bueno, lo que tiene es como esa membrana de goma con esa parte más oscurita que es la que comunica la corriente, ¿no? Obviamente los teclados estos pues son mucho más baratos de producir porque no tienen muelles, no tienen lámina de cobre, simplemente pues tiene esa membrana de silicona y con eso ya le vale, ¿no? En los teclados mecánicos pues tenemos esto, tenemos el switch con las dos láminas de cobre, el muellecito, el stem, el pulsador y el housing. Aquí podéis ver las piezas, ¿vale? Os podéis quedar con esos nombres, housing, stem, lámina de cobre, muelle, el spring. Y bueno, sobre estos interruptores, pues saber que hay 3 grandes grupos. Después hay algunas variaciones, pero en general hay como 3 grandes grupos. Y se diferencia, por ejemplo, el táctil, digamos que tiene lo que es el stem, tiene como un escaloncito, y eso lo que hace es que tú sientes cuando la tecla ha sido pulsada. La sientes porque siente como un escaloncito. Después el clicky, aparte de sentirlo, también suena, porque tiene esa doble parte, como que golpea y suena, hace el típico sonido clic, como de las antiguas máquinas de escribir, ¿no? Y en lineal, pues no, simplemente la tecla baja y no sientes nada, simplemente pues así, lineal. Bueno, sobre el origen de estos switches, Cherry
fue la que desarrolló las patentes. Cherry es una empresa alemana, ¿vale? Ahí tenemos una patente de uno de sus switches del año 84. Y bueno, si compráis cualquier teclado antiguo, mecánico, PS2, típico de Logitech o Corsair, seguramente tenga switches Cherry, porque pues ellos tenían la patente, ellos tenían los contratos con los que fabricaban los teclados y pues montaban Cherry. Ellos propusieron también este esquema de colores, que los lineales son rojos, los táctiles son marrones y los cliquis son azules. Después esto, bueno, hoy en día hay más fabricantes, así que hay quien lo cumple y hay quien no. Digamos que en 2003 la patente caducó. Y un montón de empresas chinas, sobre todo Kaiyua, sacaron un switch Skyle que eran como igual exactamente lo mismo que Cherry, pero más económicos. Empezaron así, a día de hoy incluso han desarrollado sus propios modelos de switches y todo. Y ahí básicamente fue cuando explotó todo este mundillo de los teclados mecánicos custom y todo. Pues a día de hoy, ya hay un montón de marcas, mayoritariamente chinas, que hacen switches, estabilizadores, placas, carcasas, respetando siempre las medidas que propuso Cherry en su día, en sus patentes. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un teclado con switches Cherry, puedes comprar switches Skyle y cambiárselo. Se lo desensuerda, le suelda los Skyle, o le suelda unos Gateron o Utemo. Todos respetan las mismas dimensiones, digamos, de lo que es el housing. Así que son intercambiables. Sobre los layouts, bueno, hay dos grandes grupos, que es ANSI e ISO. Y se puede diferenciar fácilmente por la tecla Enter. Digamos que nosotros aquí en Europa, pues, conocemos más los ISO, ¿verdad? Por ejemplo, en España, en Alemania, en Francia, en Rusia, se usa ISO. Pero en América se usa ANSI, ¿vale? Si de verdad queréis meteros en el mundillo de los teclados mecánicos custom, empezar a acostumbraros a ANSI, ¿vale? Porque, por ejemplo, en KiCad, en ISO, no sé, hay muy pocas. Todo AliExpress a lo mejor hay 10 sets de KiCad. ISO, en ANSI que diga, no sé, puede haber 1000. Entonces, y aparte, cuando te acostumbras a ANSI, te das cuenta que para desarrollar está mucho mejor. O sea, los corchetes, los punticomas, las comillas, todo eso está mucho más accesible que en ISO, ¿vale? Después tenemos, en la parte derecha de los layouts podemos partir por el 100%, que es el que todos conocemos, típico teclado grande, y de ahí nos podemos ir al 60%. ¿Por qué? Porque el 60% es el único a día de hoy que forma un estándar. O sea, podéis comprar carcasa de un fabricante con placa de otro fabricante, con estabilizador de otro fabricante, switches de otro fabricante, y os va a encajar. Digamos que en el 60% los fabricantes respetan cosas como la posición de los tornillos para atornillar la placa electrónica, la posición del USB. La mayoría de ellos lo respetan. Entonces esas piezas se pueden combinar y conforman como un estándar, digamos. Y aparte son los que más se consumen para gaming, porque al tener un tecladito más pequeñito te deja más espacio para ratón, y para los juegos de shooter viene genial. Bueno, hay muchos layouts. Yo ahí he puesto unos pocos de una imagen que encontré por ahí por internet. 65% fue el teclado de moda del año pasado, está muy guay. 75, que es como el 65 con las teclas FN, lo solicitan muchos usuarios de Mac, por ejemplo. Y después, bueno, tenemos cositas más exóticas como los Alice,
que los Alice es un layout más ergonómico. ¿Por qué? Porque tú estás escribiendo en un teclado y ¿cómo estás? Así, ¿no? Con las muñecas dobladas, ¿verdad? En cambio el Alice, como tiene esta curvatura, tú estás así. Tus muñecas no están dobladas. Y eso a largo plazo también se nota. Por eso que los Alice y los Arisus, que son Alice con flechitas, se dice que son más ergonómicos que cualquier otro teclado. Después también hay teclados split, en los que el teclado está separado en dos. Están separados en dos, se unen con un cablecito y ese lo podéis poner como queráis, con la inclinación que queráis. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, aquí podemos ver un poco las distintas partes que forma un teclado. Desde arriba tenemos las keycaps, que se llaman, son las teclas de plástico. La podéis encontrar con un montón de temáticas, de colores, de materiales, de todo. Después están los switches, el plate. El plate es sobre todo para sujetar los switches, para darle cierta fuerza. También os ayuda mucho después, si soldáis los switches, a que después las teclas no te queden un poco dobladas, chuecas. Y bueno, ahí tenemos un fan que no es estrictamente necesario. Eso es como una modificación que se le hace para el sonido, para quitarle los sonidillos más estridentes. Y la carcasa. Puede ser aluminio, madera, metacrilato, de todo. Bueno, en las keycaps, en los teclados comerciales, las keycaps que vienen son de ABS. Las típicas keycaps que cuando usas el teclado muchos años acaban con las teclas brillantes o se le borran las letras. Son keycaps de plástico muy finos, el sonido es horrendo y la sensación al escribir pues también. Pero si no he escrito con un teclado bueno, de verdad, pero bueno. Digamos que en el mundillo de los teclados custom se estilan más las keycaps de PVT, son keycaps más gruesas, no le pasas como la ABS que cogen brillo, mantienen la rugosidad, si es que la tienen, hay otra muy suavecita. No se le borran las letras. Y después está la de doble disparo. La de doble disparo, que pueden ser de ABS o PVT, pero si es de PVT mejor, son como las mejores. ¿Por qué? Porque la letra es otro plástico diferente. La keycap la fabrican en dos pasos. Primero inyectan un plástico para la parte de afuera y después inyectan otro plástico para la letra y otras partes. O sea, esa letra no se va a borrar jamás. Imposible que se borre esa letra. O sea, tendrías que desgastar el switch hasta más no poder. Y esto es lo que más me gusta, las artisan. Hay gente que se dedica a hacer keycaps custom y son verdaderos artistas. Porque una keycap mide 18 por 18 milímetros y hacen unas cosas que son alucinantes. Si queréis adquirir una de estas keycaps, pues, bueno, normalmente la sortean, algunas llegan a valer 100, 150 dólares, 200 hasta 300 dólares he visto yo de pagar por una keycap. Pero bueno, sobre este tipo de keycap, bueno, por ejemplo, la de huellita de gato, esa la venden por AliExpress que vale como 8 euros por ahí. Y es de metal, está muy guay. Pero os quería contar, si veis la última foto, que no tiene color, ¿vale? Es porque normalmente lo hacen de dos maneras, ¿vale? Hay gente que lo hace más fácil, que ellos dicen, bueno, me cojo el ordenador, me hago el diseño en 3D, me cojo una impresora de resina, me imprimo la keycap y con silicona pues me hago el molde y ya con resina pues construyo la keycap, ¿vale? Muy bien. Pero después están los que son más pro, que cogen arcilla, tallan la keycap y a esa arcilla le sacan el molde de silicona y hacen la keycap con resina. Esas keycaps son las más valoradas y las que acaban cogiendo pues más precio, porque es un proceso bastante largo, todo muy minucioso.
y cuando queda bien, pues esa Kika pues vale dinero. Bueno, para las teclas más grandes, como la tecla de escape, pues hacen falta estabilizadores, porque si no la tecla se doblaría, ¿vale? Hay dos grandes grupos, están estabilizadores que se sujetan a la placa electrónica y hay otros, el de la derecha, que se sujeta al plate. Si podéis elegir que vaya a la placa electrónica, siempre, son mejores. Y si tiene tornillos, mejor que mejor. Por cierto, esos son los Duroc V2, súper buenos. Ah, que eso es otra cosa. Esto puede parecer una tontería, pero si te gastas 600 € en un teclado y no montas bien los estabilizadores, tienes un truño de teclado. Porque en cuanto pulses el espacio, te va a sonar como una chatarrería. Así que te has gastado un dineral para nada. Es un punto muy importante. Bueno, los teclados comerciales pues se ven así, negros, con Kika de ABS, con un montón de colorines. Y bueno, son teclados válidos, no digo que no, también, pero no son programables, no comparten los diseños, son multinacionales que solo quieren el beneficio, así que de esto no le vamos a prestar atención. Y os voy a enseñar proyectos de teclado que son open source, ¿vale? Normalmente están en Kika. Digamos que cuando se hace un proyecto de placa electrónica y digamos que de algún modo se compila eso, se llama archivo Herbert, ¿vale? Y en los mismos repositorios encontréis esos archivos. Con esos archivos podéis meter en páginas web como JLC-PCB, PCBWay, páginas web de empresas chinas que fabrican las placas y te las envían a la casa y funciona realmente bien. Simplemente cogéis los Herbert, la pedís a los chinos que lo fabriquen y conseguís la placa. Y los demás componentes, pues como los switches tienen un estándar, podéis comprarlo de cualquier marca, las Kika igual, de cualquier marca, y ya los demás componentes los vais adquiriendo a vuestro gusto. Ah, que yo soy un fanático de la máquina de escribir. Bueno, pues un clicky bueno, un Kyle ahí, polludo, y lo va a disfrutar como un rey. No, que yo quiero un teclado que no suene. Bueno, hay switches que son silenciosos, que en el stem tiene una gomita y no hace ruido. Que por ejemplo, si tenéis una empresa y no queréis estar escuchando otro, pues le compráis teclado silencioso a todos y vaya, los trabajadores súper contentos y súper bien, ambiente de trabajo. Bueno, este es el Discipline, tiene los componentes electrónicos en la parte de arriba para que después de pegaros el trabajazo de soldar todo eso, pues poder fardar de ello, ¿no? Y enseñarlo a los amigos. Este es un corner, es un 40% split, lo puedes poner con la inclinación que quieras. Esto lo usan mucho para programar, aunque lo veáis que no tiene números y todo eso, lo usan mucho. ¿Por qué? Porque yo lo he probado y yo como lo entiendo es que cuando tú tienes un teclado muy grande, cada tecla es como una variable que tú tienes en tu cerebro, que está ocupando RAM. Entonces, cuando trabajas con este teclado, aunque muchas cosas pues las tienes que hacer con combinaciones de teclas, pero son tan pocas teclas que como que te deja más espacio en el cerebro para estar resolviendo los problemas lógicos. Y en cuanto te acostumbras un poco a ello, acabas desarrollando más rápido que con un teclado grande. Y vaya, yo lo he probado y es verídico, es la verdad. No me lo creía, pero sí, la verdad que mola un montón y lo usan un montón para programar. Y aparte pues tienes las pantallitas que puedes hacer cualquier virguería ahí. Yo hace no mucho me aburrí y programé un videojuego de nave ahí en la pantallita. Está súper guay. Cuando me aburro, lo pongo. Este es un Feromone, es un tecladito bastante exótico, también tiene pantallita y tiene fader y perilla. Esto lo usan mucho para diseño gráfico.
¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, puedes tener la tecla función y el 1. Pues tú dices función 1, venga, y con eso modifico el contraste. Y ahora te va el fader. Porque la verdad, el Photoshop con el ratón, ahí con el ratón, no, un poquillo más de opacidad, un poquillo menos, es una mierda. Un switch mecánico va a tener mucho mejor tacto y lo vas a hacer mucho más rápido. Y como lo puedes programar a tu modo, le pones el 1 el contraste, el 2 la tonalidad, el 3 no sé qué, todas las funciones que tú lo haces más recurrente y lo usas mucho. Está guay. Este es un Alice ergonómico con los componentes soldados en la parte de arriba, parte de ellos. No se ven los diodos, pero parte de ellos ahí. Está bonito también. Todo esto son open source, lo podéis descargar, modificarlo, todo. Ese es como el corner, pero tiene los números. Este es un Lily 58, también tiene pantallita, todo. Los botones de la llave podéis poner encoder si no os gusta ese. Este es un 40%, review, muy bonito también. Tiene el RGB central, también tiene RGB underground. 40%, son súper monos estos teclados. Yo no tengo ninguno y no sé por qué, la verdad. Porque son muy bonitos. Este es otro split que se ve en todos los componentes que ha soldado. Y este pues es otro. Este no tiene las teclas, o sea, tiene las teclas más organizaditas. Y no es split, pero como tiene los componentes en la parte del medio, pues sí que tiene mejor posición. No tiene la muñeca tan doblada. Bueno, carcasita de madera, muy bonita. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la placa electrónica, ¿vale? Para aprender cómo funciona, cómo la podéis construir y cómo la podéis programar. Este es un diseño mío. Bueno, la placa electrónica hay dos grandes grupos, ¿vale? Que tú dices, ay, yo es que nunca he soldado, me da miedo, vaya que me queme, no me gusta. No pasa nada. Te puedes comprar una placa hot swap que básicamente el switch va encajado, ¿vale? No tiene que soldar, simplemente lo pones y ya. Si el día de mañana quieres cambiar de switches, pues se pueden quitar, pones otro. Cuando ya cambia el switch 3 o 4 veces, pues ya empieza a fallar, pero bueno. Y las soldables. Las soldables, pues, a mí me gustan más. Porque si haces algo que es difícil, después es como la recompensa por el trabajo duro. No sé si me entienden. Y cuando ya lo ves todo montadito, todo, oh, mira qué bonito me ha quedado, los soldados, que bien lo he hecho. Y aparte, cuando los switches están soldados, tiene mucha más firmeza. Tiene mucha más firmeza, evita de que alguna tecla te pueda dar un pequeño sonido ahí. Soldable, mucho mejor. Pero bueno, entiendo que hay gente que no le llama la atención soldar. Bueno, está la opción de hot swap, que también es válida. Sobre los microcontroladores, muy importante, el microcontrolador tiene que tener soporte HID. Hay un programa también, un virtual USB, no sé qué, pero eso es un rollo. Si tienes que tener un programa instalado para usar el teclado, yo lo veo un rollo, pero bueno. Los chips más usados, el Atmega 32U4, ese es el más usado por toda la comunidad, ¿vale? Es un chip todoterreno, muy bueno, que por ejemplo lo podemos encontrar en el Arduino Pro Micro, ¿vale? Con un Arduino de esos se puede hacer un teclado perfectamente. Aparte tenemos el STM32, que es un microcontrolador que se usa para un millón de cosas, y el RP2040 de Raspberry, que Raspberry venía haciendo microprocesadores y ahora ha sacado el microcontrolador. Y más barato que los demás y con más memoria y más velocidad, va muy bien. Ah, y aparte a la hora de flashearlo está súper guay. Tú le pones un botoncito de boot,
Lo conecta por USB, le suelta y te aparece como un pendrive. Ahí le suelta el punto UF2, un archivito cuando compila y se flashea. Increíble, sin programa ni nada. Bueno, aquí os he puesto el reporte de USB. A ver, en el USB tú puedes conectar cualquier cosa. Una webcam, un disco duro, lo que sea, porque es universal, de ahí la U. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el teclado necesita un reporte. Este reporte lo que hace al ordenador es decirle qué le estás conectando, qué dispositivo es, cómo va a ser la comunicación, ¿vale? Aquí a la derecha pues tenéis el reporte típico de un teclado que permite hasta 6 teclas, pulsación de 6 teclas al mismo tiempo. Si le pulsa la séptima, pues no te hace ni caso. Y bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, donde pone keycode 6 bytes, ¿vale? Es un byte para cada tecla. Y aquí a la izquierda pues tenéis el reporte, el de arriba es del ratón, porque podéis programar el teclado para que funcione como un ratón, que haga clic izquierdo, clic derecho, que se mueva para arriba, para abajo, lo que queráis. Y ahí tenéis también de joystick. Si os gustan los videojuegos y queréis tener un mando a medida, pues también lo podéis hacer con QMK y lo programáis como un joystick. Bueno, y aparte también tiene soporte MIDI, que eso es para instrumentos de música. Con QMK y un Pro Micro te hago un teclado MIDI para producir música. Está súper bien. Podéis hacer de todo. Bueno, ¿y qué hora es? Vale. Imagino que este circuito lo habéis podido hacer, si no vosotros, vuestros hijos, en tecnología alguna vez. Es el circuito más simple del mundo. Una pila, una luz y un interruptor, ¿vale? Pero a mí me ayuda para que entendáis que los teclados funcionan así. Lo que tiene es un circuito que cuando pulsa una tecla se cierra el circuito y se manda la pulsación de la tecla, ¿vale? Vale, ya sé por dónde voy. Pero ocurre una cosa. Imaginaos, tenéis un microcontrolador y decís, vale, yo pongo un pin de salida que va a sacar voltaje y después voy a poner un pin para que lea si hay voltaje o no. Si hay voltaje es que la tecla está pulsada. Si no hay voltaje es que la tecla no está pulsada. Pero claro, si el teclado tiene 80 teclas, ¿cuántos pines necesito? Un montón, ¿no? 80 más los de salida y los de entrada, un montón. Por eso es que se hacen matrices, ¿vale? Se hacen matrices por fila y columna. Mejor voy a decir columna y fila, sí. Pero esto tiene un problema, esta matriz, ¿vale? Que yo lo he intentado explicar aquí, que creo que no se va a entender, pero bueno. Fijaos, aquí he simulado que se activa la columna 2. La columna 2, en mi microcontrolador, pasa corriente a la columna 2, ¿vale? Si fijaos, el switch, que son las dos pelotitas con eso, que está abierto, pero sin embargo, la fila 1 le llega corriente. ¿Cómo es eso? Si el switch no está pulsado. Pues bien, porque está pulsado el de abajo, el de la derecha y el de arriba. Y lo que pasa es que la corriente pasa a la fila y de la fila pasa a la columna, pero a la columna 3. Y se va a la row y te hace un falso positivo. Eso se llama ghosting. En los teclados antiguísimos, a lo mejor, eso es que se manda una pulsación de una tecla que tú no has pulsado. Eso a lo mejor para tipear, pues no pasa nada, pero si jugáis a videojuegos, pues sí. Entonces, ¿qué se hace? Se ponen unos diodos. El diodo lo que hace es que la corriente solo circule en una dirección. O sea, la corriente siempre va a circular de la columna a la fila, pero nunca al revés. Nunca al revés. Y de este modo evitamos el ghosting, la falsa pulsación, ¿vale?
Bueno, aquí vamos a empezar con un ejemplo. Imaginaos que tenemos un Arduino Pro Micro con chip ATmega32U4 y queremos hacernos un pad con 4 teclas, ¿vale? Un ejemplo, lo imaginamos. Aquí en el Pro Micro, muy importante, estos cuadraditos grisecitos que pone B5, B4, E6, D7, CC, D4. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la placa te pone 2, 3, 4, 5. Muy bien, pero eso solo funciona con el IDE de Arduino. ¿Vale? Si nosotros necesitamos saber cuál es el pin del microchip, cómo se llama realmente. Porque el IDE de Arduino lo que te hace es como una transformación. Te lo ponen más fácil, se lo pone más fácil al usuario, que está muy bien por su parte, pero no es el nombre real del pin. El nombre real del pin son esos, el D3, D2, D1, D0, F6, F7, B1, ¿vale? Para que lo sepáis. Este es el diagrama que yo me he inventado. Y bueno, ahí tenemos 2 columnas y 2 filas, D1, D0, D4 y C6, que si os dais cuenta, pues son los 4 pines de aquí, ¿vale? D1, D0, D4 y C6. Bien. Cuando instaláis QMK, ponéis en Google QMK Firmware Setup y ahí os van a salir unos comandos dependiendo del sistema operativo para que se instale. Una vez que se instala, se descarga el repositorio de GitHub, ¿de acuerdo? En esa carpeta hay una que se llama Keyboard, ¿vale? En esa carpeta hay, yo qué sé, cientos de teclados, la verdad, hay cientos. Bueno, pues ahí lo que tenéis que hacer es crear una carpeta para vuestro teclado, ¿vale? Pues voy a crear una carpeta y dentro de ella vais a tener un info.json. Cada vez más todas las configuraciones se hacen en el info.json, el de las rules y una carpeta de keymaps con la carpeta default. Todos los teclados tienen un keymap default, todos, ¿vale? Aparte pueden tener más, por ejemplo, imagínate que hacéis un teclado, ¿vale? Pero tú puedes tener un keymap para la gente que trabaja con Photoshop, otro keymap para desarrolladores, otro keymap para los gamers, ¿vale? Y podéis tener distintos keymaps, pero todos van a tener el default siempre. Esas son las carpetas y los archivos mínimos que necesitáis crear para vuestro teclado. En el info.json necesitamos tener este tipo de datos. El nombre del teclado, ¿vale? Ahí ponéis el nombre del teclado. Cuando conectéis vuestro teclado, os va a salir en el sistema. Por ejemplo, si lo conectáis en Windows, pues se está configurando lo que pongáis ahí. Si ponéis jajaja, hola, ¿qué tal? Pues va a salir eso. Se está configurando jajaja, hola, ¿qué tal? El fabricante, podéis poner cualquier cosa, una URL, podéis poner cualquier cosa, y los demás campos, pues lo mismo. Ahí os lo inventáis, podéis poner lo que queráis. Pero son necesarios, si no se queja, ¿eh? Esto es importante. Resulta de que cuando tú fabricas un cacharro que funciona con USB, bueno, pues hay un registro, hay un número que identifica, digamos, al fabricante, al que vende ese cacharro, ¿vale? Y después hay otro número que identifica al producto. ¿Qué producto es? ¿Vale? Bueno, eso hay que hacer una gestión súper grande para conseguir este número. Pero os lo podéis inventar. Siempre y cuando no sea el mismo que otro teclado, o sea, buscáis en la carpeta del proyecto y mirad que el que ponéis no esté repetido. Porque si no, después otros programas pues, se van a confundir y se va a creer que tu teclado es otro. Pero bueno, os lo podéis inventar y no pasa nada. No va a venir la policía a tu casa ni nada. Y después,
Bueno, la versión del device, que podéis poner lo que queráis también. Bueno, ya habéis visto que es un código hexadecimal, ¿no? Que va de 0 a 9 y de la A a la F, todo lo sabéis, ¿verdad? Venga. Bueno, aquí se especifica el microcontrolador y el bootloader, ¿vale? El bootloader, para que lo entendáis, es como... ay, se me ha ido la palabra. Como cuando enciende el ordenador, lo primero, la BIOS. Es básicamente lo mismo. Es un pedacito de código al principio que te dice un poco la partición dentro de la memoria microcontrolador, cómo estar y dónde debe de empezar a leer. Pues no tiene más. Ese, por ejemplo, es un ejemplo del Amiga 3204. Si queréis montar algún otro microcontrolador, pues miráis dentro de la carpeta de Keyboard uno que ya lo monte y os lo tomáis de plantilla y ponéis lo mismo y ya está, y funciona igual. Vale, aquí definimos la matriz. Primero la dirección. Normalmente se hace de columna hacia fila. También lo podéis hacer al revés, pero bueno, sería un poco como ir a contracorriente. Pero bueno, ahí se define columna hacia fila y los pines. Los pines de la columna y los pines de la fila. ¿Os acordáis del diagrama de antes, no? De 4 teclas. Bueno, pues ahí se especifican. Y el debounce. El debounce... A ver, ocurre algo con los teclados, y es que cuando las dos láminas se chocan, como el microcontrolador está siempre corriendo, hay un momento, en plan, en 1 milisegundo, activo, desactivo. Así, como que no pasa de activo a desactivo directamente, sino que hay 1 milisegundo que es como un estado incierto. Y mientras más despacito bajéis la tecla, pues más. Por eso hay un tiempo de debounce, de rebote, ¿vale? Normalmente es de 5 milisegundos. Lo podéis configurar. Por ejemplo, si decís, ay, me he montado un teclado con unos Cherry o Utemo, que son los más baratos y los más malos, y después os hace doble pulsación. Pues subís el debounce, le subís 5 milisegundos más y adiós problema. Y aquí se especifica el layout, ¿vale? Básicamente tiene 4 teclas. Tenemos el campo matrix, que aquí especificamos la posición de la matriz en la columna y la fila. Por ejemplo, en la primera tecla, pues la columna 0, fila 0. La segunda tecla, columna 1, fila 0. Y así. Después tenéis un label que podéis poner lo que queráis. Y XY. ¿Para qué es el XY? Ese, vale. Porque QMK tiene una página web que se llama QMK Configurator, en donde si vuestro teclado está dentro del repositorio, podéis programar vuestro teclado y compilar el firmware. Entonces, con las posiciones X, Y, os va a pintar las teclas como vosotros queráis, en donde vosotros queráis. En el archivito este pues tenemos distintas configuraciones. Bootmagic está muy guay. Normalmente cuando tú vas a flashear un microcontrolador lo tienes que poner como en un estado, ¿cómo se llama el estado ese? En DFU, estado DFU, que como que el microcontrolador dice, vale, lo que me llega ahora me lo guardo. Con el Bootmagic lo que permite es que en vez de ser, normalmente es haciendo un puente, por ejemplo entre reset y la masa. Pero con el Bootmagic lo podéis configurar con una combinación de teclas. Por ejemplo, FN delete. Y el teclado ya entra en modo DFU y le podéis cargar un programa nuevo. Ahí tenéis, si queréis activar que el teclado dé más funciones como un ratón, que tenga teclas extra como control de volúmenes, etc. Si queréis que os mande mensaje para depurar porque algo no funcione, si queréis mandarle comandos
para debuguear también. El Enki Row Over, si queréis más de 6 pulsaciones al mismo tiempo, que lo veo un poco exagerado, pero bueno, podéis activar el Enki Roll Over. Si alguno consigue pulsar más de 6 teclas al mismo tiempo, a mí me interesaría saber en qué circunstancias lo necesita. Pero bueno. ¿Cómo? Ah, bueno, cuando te frustra, claro. Oh, le he dado así, la J no me la ha escrito. Es verdad, es verdad. Buena esa. Backlight. Se le puede poner un diodo LED a cada tecla y con el backlight podéis definir un pin para controlar el brillo. ¿Vale? Bueno, el RGB, que puede ser underground, que es por la parte de abajo, como los neones de los coches de a todo gas, o por cada tecla. Si lo hacéis por cada tecla tenéis que definir la matrix que tenéis de RGB. ¿Para qué? Porque hay efectos muy bonitos de que tú pulsas una tecla y se ilumina así y se expande. Entonces, para que eso funcione bien, pues tenéis que especificarle cómo es la matrix de RGB. Audio, eso estoy por probarlo todavía. Se supone que también puedes coger un pin y conectarle un altavoz y simular un teclado clicky. Lo tengo pendiente porque monté un teclado con temática Dodge Charger, coche americano antiguo de estos que tenían motores súper grandes, y soy tan tonto que lo monté silent, ¿vale? Así que creo que le voy a poner un altavoz y voy a probar eso de audio enable, a ver si por software le puedo por lo menos hacer que sea clicky, por lo menos el teclado. Y el encoder, eso es la perilla que se gira, se pulsa para subir volumen, para hacer scroll, para un montón de cosas. Y hay un montón de configuraciones más, ahí en la documentación QMK están todas y de todo, pero estas son las que me parecían más llamativas. Vale, y después tenemos el keymap, ¿vale? En el keymap ya le decimos en cada tecla qué tecla va a ser, ¿vale? Por ejemplo, yo le he puesto que va a escribir el número 1, va a escribir el número 2, va a escribir el número 3 y va a escribir el número 4. Si os veis la documentación de QMK Key Code, hay Key Code para todo. Y ya me dicen que voy a terminar, ya casi, ¿sí? Vale, acelero. Bueno, el QMK Toolbox para flashear el microcontrolador te ayuda mucho. Básicamente, cuando tú compilas tienes, si es el Amiga 3204 tiene un archivo .exe y si es el de Raspberry tiene un UF2. Como he dicho antes, el de Raspberry simplemente te sale como un pendrive, lo copias ahí y ya. Pero si tienes un .exe, con QMK Toolbox lo podéis flashear el Arduino o lo que estéis usando de manera muy fácil. Seleccionáis el archivo, le ponéis qué tipo de microcontrolador es, Amiga 3204, y podéis chequear lo de autoflash. Cuando hacéis eso, conectáis el Arduino, le hacéis un puente del reset con el GND, con la masa, y se flashea. Y ya tenéis vuestro código en el Arduino. Vía keyboard, ¿vale? Que bueno, a mí no me gusta tanto, incluso le hice la competencia. Tengo un proyecto libre, por si queréis colaborar, se llama Miguelio Vía. Es que no tiene multidioma, me parece una mierda y las teclas, bueno, en fin. Pero bueno, lo usan mucho, ¿vale? Básicamente podéis crear un JSON como este, donde le ponéis el nombre del teclado, el vendor ID, ese número que nos inventamos, que no va a venir la policía a la casa, el ID de producto, la matrix, cuántas filas y cuántas columnas tienes, y después el keymap, que el keymap es el valor que pusimos para definir la matrix. O sea, la primera tecla es columna 0, fila 0, la segunda tecla es columna 1, fila 0 y así. ¿Vale? Lo ponéis entre comillas, con la coma y así. Cuando eso os vais al
buscáis en Google vía Keyboard. El programa no lo tenéis que instalar, ya online funciona. Simplemente cargáis este archivo con estas especificaciones de cómo es vuestro teclado y el mismo navegador web ya tiene comunicación serial. Se comunica con el teclado y te lo carga. ¿Qué te permite esto? Te permite cambiar las teclas sin tener que volver a compilar el firmware, sin tener que volver a flashearlo, ¿vale? En caliente. ¿Vale? Simplemente lo cambiáis y ya. Y os permite crear macros. Yo trabajo con Mac, hasta los huevos, de poner la contraseña a cada rato. ¿Vale? Pues ahora en mi teclado, no se lo digáis a nadie, pero pongo FNP y me pone la contraseña. Me hizo un macro, bueno, me ha ahorrado, yo qué sé, una semana al año, por lo menos, en tiempo. Esta es otra página web que se usa mucho, ¿vale? Keyboard Layout Editor. Aquí podéis crearos vuestro teclado y después tiene la pestaña de Raw Data, que la información que os genera ahí la podéis usar aquí, en la parte de Keymap, ¿vale? Solo saber eso. Ahí podéis definir vuestro teclado y os puede construir el Keymap. Y este es el QMK Configurator, ¿vale? Si hacéis un fork de repositorio de QMK, creáis vuestra carpeta de vuestro teclado, hacéis el pull request y después de 2 meses, dale, vuestro código pasa a master. Cuando pasa a master, podéis veniros a esta página web y compilar el firmware desde aquí. Os saldrá vuestro teclado, elegir las letras, los keycodes que queréis en cada tecla, todo como los queráis. No, yo los quiero así, esto que haga así, que cuando pulse aquí me haga tal. Esta tecla que me haga control S, esta control C y esta control V, y ya. Le dais a compilar y os genera el .exe. Sin programa, todo online, está súper genial. Y ya, se me olvidó la pantalla de muchas gracias.